Bueno, el propósito sería compartir reflexiones y experiencias en relación con el campo de la historia de educación en México, que tenemos miles de puntos de contacto. Organicé en 3 puntos: el despliegue del campo, el desarrollo del oficio y la comunidad. Ahora, atrás de todo esto, y por eso se llama la ponencia como se llama, hacia un estado del conocimiento, es que actualmente estamos desarrollando los estados del conocimiento, que es una tarea que se hace en México cada 10 años. Es exhaustiva, pero da cuenta de lo que se está haciendo a partir de tesis, capítulos de libros, artículos, ponencias, etc. Estos estados del conocimiento están conectados con lo que sería el impulso a la investigación científica. O sea, por allá, por el 93, se decidió fundar un Consejo Mexicano de Investigación Educativa que organiza congresos nacionales que cuando quieran venir, bienvenidos, cada 2 años. Muchas gracias. Gracias. ¿Ahí estoy bien? ¿Estoy bien? Sí. Y tienen una revista indexada, la Revista Mexicana de Investigación Educativa, y con la preocupación que tenemos todos de qué es lo que está pasando en el campo, qué es lo que se produce en las diferentes áreas, se organizan estos estados del conocimiento y después se publican y se meten también por internet. Se organizan en muchas áreas, son 29 áreas temáticas. En el campo de estudios educativos lo manejan como subcampos en 29. Una de ellas es historia e historiografía de la educación. Y un poco la idea sería comentar más o menos qué hemos ido encontrando en este sentido. Partiría yo de los legados en historia de la educación. ¿Cuáles son nuestros legados en historia de la educación? Hay una serie de trabajos. Bueno, ¿cuál ha sido nuestra relación con la historia? Hay una serie de historias de la educación que hemos experimentado, que hemos sufrido, de pedagogos ejemplares, de propuestas paradigmáticas, anticuarias en el sentido de fechas, datos, etcétera, ahistóricas, en donde se canoniza el pasado. Son historias que luego pues, son un poco aburridas. Y muchas veces esa fue la herencia. Ahora, esto se da en el contexto de una historia que confía en el sentido del progreso, que considera que las historias van solo en una dirección, que son totalizadoras, universalizantes, no hay poblaciones diferenciadas, todos vamos para el mismo asunto. Como por ejemplo el 19, que seguramente pasó aquí en la legislación a principios del 19, que se suprime la categoría de indio por la de ciudadano. Entonces, a partir de ahí, todos somos ciudadanos, aunque luego ya no sabían ni cómo referirse a los otros, los ex llamados indios, los anteriormente indios. Seguro que aquí pasó porque nos van pasando las cosas paralelamente. También se piensa, decíamos, en un tiempo único, continuo, para nada se fragmenta este tiempo. Las historias que hemos vivido son homogéneas, sin fracturas, parece que todo evoluciona tranquilamente, todo pasa adelante. Y hay una uniformidad en los sistemas de razonamiento. ¿Cómo se piensa en la escuela? Se piensa que todos la pensamos igual, que todos la vivimos igual, aunque no sea cierto. Pero eso lo descubrimos después. Bueno, de esta historia, y que además tenía, decíamos, historias que tenían un carácter anticuario, que se pasa a la historia positivista. De la historia anticuaria, ¿no? La anterior está muy ligada a la historia ilustrada, al positivismo. Las historias positivistas, ustedes saben que es la meticulosidad del dato, el documento es lo fundamental, la fuente documental, primaria, o sea, la que se genera en el momento, no la que dicen los otros, esa es la secundaria. Dejar que el documento hable, no entra la subjetividad, la personalidad, nada del historiador, o sea, es totalmente libre, objetiva. Hay un recuento y una descripción en los datos,
y la documentación tiene que ser exhaustiva. Esto fue un avance en relación con las historias que veíamos en la imagen donde está Pestalozzi, que eran anticuarias, de recuento, etc. Trató de ser científica y con eso buscar una salida. Sobre eso se produjeron una serie de historias en diferentes épocas. Ahora, una pregunta de base sería, ¿por qué estudiamos historia de la educación? ¿Ustedes lo han publicado? ¿Sí te lo has publicado? Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que me la he respondido no completamente, pero me la he ido respondiendo con el tiempo y creo que estudiar la historia de la educación y la pedagogía nos permite, digamos, tomar distancia de eso, de monumentalizar, de esas perspectivas tradicionales de la historia y nos permite dar una lectura y hacer una lectura distinta de la historia y lograr encontrar historias, digamos, un poco más pequeñas que no se han tenido en cuenta, pero que son bastante significativas para lo que son la historia de la pedagogía. Claro, pues una perspectiva crítica que no puede obviar. Ahora, no siempre estudiamos historia de la educación. O sea, esto empezó en el siglo XIX y empezó por el lado de Alemania. En el apogeo, en medio del apogeo del idealismo, del romanticismo, empezaron a dar cursos de historia y además se junta con una serie de necesidades muy particulares. Hay dos consolidaciones aquí que se están jugando, que sería una, la consolidación del campo de la pedagogía como tal, que se va a deslindar de la filosofía y va a tener otros maridajes con la psicología, con la sociología, etc. Entonces se deslinda y se va automatizando. Ya no va a tener que ver directamente con la pedagogía, con la filosofía. Por otro lado, también va a haber una consolidación de la historia al mismo tiempo. Ranke le va a dar un carácter científico y esto va a empezar a fortalecerse con todo este aparato propio del positivismo, o sea, va a generarse el oficio de historiador y van a coincidir los dos movimientos en ese momento. Pero, bueno, esto va a llevar a la profesionalización de historiadores y a la profesionalización de maestros de la historia. El momento no es sencillo, estamos hablando finalmente en el siglo XIX y en el XIX en una vasta, amplísima reestructuración de los campos de conocimiento. Y ahí es donde se está jugando la historia de la pedagogía. Pero atrás de esto hay todavía un motor más, que sería el siglo XVIII, donde está la preocupación de los estados modernos por la expansión del sistema escolar. Y en esta expansión, la escuela va a autonomizarse de la iglesia. Ya no quiere, bueno, los liberales ya no quieren, la gente del 18 ya no quiere los ilustrados, en fin, que tenga que ver con la iglesia, se autonomiza. Y la iniciativa va a ser a partir de instituciones, la iniciativa de la enseñanza, a partir del Estado y de particulares. Ahí estaría la obra de Baudo y de varios que estarían como trabajando en esta cuestión. Y esto va a ir generando todo esto, la necesidad de formación de profesores, donde se va integrando los cursos de historia. Y va a haber una serie de obras en estos momentos. Durkheim, a principios del 20, en 1904, y hoy hablábamos de ese libro, lo va a invitar a dar un curso de formación de profesores, y a él se le ocurre dar un curso de historia de las doctrinas pedagógicas. Y comentábamos con María Mercedes que es un libro que publicó La Piqueta, estupendo, que se agotó, y también se agotó La Piqueta, entonces ya no circula el libro. Ya lo tengo que sacar por fotocopia. Y resulta que Durkheim decía, yo les voy a dar un curso de historia de las doctrinas pedagógicas, porque para los maestros lo mejor es que analicen, que reflexionen sobre su enseñanza, sobre sus prácticas. Y la forma de reflexionar
es a partir de la historia. Y entonces hace un libro maravilloso. Y va a ser un momento, o sea, finales del 19, tocándose ya con el 20, principios del 20, de una gran producción de libros y manuales, donde las temáticas van a ser pedagogos, instituciones, políticas oficiales, legislación, fundamentalmente. Hay un dato también interesante del 19. ¿Quiénes escriben historia de la educación? ¿Quiénes escriben historia de la educación? Son los hombres de acción, los que están en la política. Por ejemplo, bueno, echaron un nombre de allá, pero me pueden dar acá. José María Luis Mora, a principios del siglo, él escribe sobre historia de la educación. Y acá tuvo que haber habido estos liberales de principios. Sí, yo creo que sí, porque van haciendo reflexiones sobre el hecho educativo, sobre la política educativa, pero ellos no son investigadores, ni son historiadores. Pueden ser literatos, pueden ser juristas, bueno, literatos, hombres de letras, y están escribiendo historia de la educación. Son testimonios, son protagonistas de lo que está sucediendo. Y los otros, pues son los pedagogos, los que están ligados a la vida de las escuelas. Esos también hacen historia de la educación. No son historiadores. Esa sería como la característica de la que se parte. Ahora, ¿qué es lo que pasó en México? Y yo creo que tiene puntos de contacto con Colombia. En México, ¿por dónde empieza a introducirse? ¿Dónde se introduce la historia de la educación en el currículum? ¿Cuándo se da historia de la educación? Estamos hablando de 1878 y es una fecha muy temprana, porque en Francia fue en 1881. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Eso lo tenemos que investigar. ¿Quién sabe quién llegó por allá? Y se introduce en el plan de estudios de las señoritas, de las niñas que iban a trabajar en la escuela básica, que era como una primaria superior. Ahí empiezan a dar historia de la educación. O sea que la historia de la educación tiene una tradición normalista, viene del normalismo. Y después va a pasar un fenómeno muy particular que se podría apuntar, que la historia de la educación va a pasar a ser parte de la pedagogía universitaria. No sé acá cómo ya se ve el proceso, pero en México van siendo los normalistas los que trabajan en lo que fue una escuela de altos estudios, que asisten a cursos de capacitación, etc. Y ahí van a empezar a dar cursos de historia de la educación. Y se va a generar una pedagogía universitaria con su historia de la educación, que va a tener sus variantes con la normalista. Vamos a encontrar en la historia de la educación, vamos a percibirla como un campo de tensión permanente, en donde habría siempre como la crisis entre la historia de educación como disciplina académica y como campo de investigación, donde no necesariamente se tocan. A mí me ha pasado con compañeros de ahora, contemporáneos, no del 19, que les dices, bueno, tú estás investigando sobre infancia y das clases de historia de la educación. Ah, no, yo investigo, pero no se toca, y luego les dejan el maestro de historia de la educación simplemente en el asunto de la disciplina académica. Entonces es un campo de tensión permanente que nos falta articular. Bueno, en este contexto, ¿cuál es el despliegue del campo, de los saberes en este campo? Podríamos decir que en el curso de las últimas 3 décadas, el campo estaba marcado por una serie de aperturas, o sea, ya no en la historia monolítica, solo la historia de la pedagogía, sino que se abre a otros campos, se desdibuja, de repente, bueno, historia de pedagogía, o es historia de la educación, o qué estás haciendo, pues quién sabe, ¿no? Pero tiene que ver con la educación. Sí, porque ahí entra a jugarse muy fuertemente nuestro concepto de formación, si lo que estamos haciendo es una historia de la escuela o si estamos abriendo el campo a otras experiencias. Entran en juego una serie de maridajes que ya se estaban dando también en la historia en general. Decimos con la psicología, con la antropología, con la etnografía, o sea, una serie de maridajes infinitos.
por supuesto hay una serie de préstamos en el curso de estos tiempos, conceptos, aproximaciones metodológicas, y también se va generando otra relación de la gente que hace historia de la educación con la teoría. Porque inicialmente, bueno, decían, eso que lo hagan los teóricos, ¿no? Por eso que hizo tantas cosas tan buenas, qué bueno, ¿no? Pero ya después se ha rectificado. Podríamos decir, grosso modo, que ha habido una serie de cambios paradigmáticos y rupturas, crisis fuertes. Marcaríamos los tres más recientes de la Revolución Mundo del 68, donde Immanuel Wallerstein hablaba que era algo así como fue el Renacimiento en su momento. En el 68 nos marcó a todos con sus crisis, su desplazamiento de formas de explicación, nuevos paradigmas, etc. Ahí viene la emergencia del sujeto como sujeto histórico, etc. Estaría la disolución de las grandes narrativas, que rompe con los universalismos, con estas utopías del progreso, de la igualdad, etc. Y el momento en el que estaríamos, pues sería el del postestructuralismo, de la posmodernidad o alta modernidad, sobremodernidad, en fin, según los autores, en donde lo que vemos en el campo es una gran riqueza temática, ¿no? Se puede hablar de todo, de todo. Hay un autor Furet, que dice que nuestra sociedad ha multiplicado las formas de curiosidad. Podemos trabajar historia de educación en lo que nos dé la gana. Eso es una maravilla, ¿no? Lo que platicábamos sobre el maquillaje, sobre los zapatos, sobre lo que quieran, buscando la faceta educativa, sobre lo que queramos. Pero esta fractura, esta fragmentación nos está hablando del agotamiento de los modelos explicativos. Y a la vez que es una gran riqueza, también se pierden ciertas líneas de trabajo. Ahora, una característica general de esto sería que ahora lo cultural va a estar sobre lo económico y lo economicista y lo sociologizante. En el curso del siglo XX, una de las primeras aperturas de la historia en general y la historia de la educación fue hacia lo social, fue hacia lo económico, y ahora es lo cultural lo que está dominando en el campo de historia de la educación. Aunque hay quienes siguen en el siglo XIX, como en todos los campos, ¿no? Bueno, podríamos hablar de tránsitos, ¿no? Lo que va de, bueno, aquí faltaría meter la historia arcaica, ¿no? La del anticuario, la historia idealista, la historia historicista, la historia positivista, la historia social, la historia cultural, para llegar a lo que Chartier llamaría la historia cultural de lo social, o social de lo cultural, en donde ya está uno más orientado a lo que son las prácticas y las representaciones, con todas las teorías, con todo el corpus teórico que viene atrás de esto, ¿no? Ya no interesa el recuento, interesa saber qué está pasando detrás de lo que la gente hace, cambian las preguntas. Y ya no se estudia la religión en abstracto, sino qué hace la gente cuando va a la iglesia, las prácticas, ¿no? Esto fue acompañado, bueno, me interrumpen cuando quieran, no me dejen que esté yo de rollera, decimos en México. Esto fue acompañado de la institucionalización del campo de la historia de la educación. Esto parte en los 70, hacia la década de los 70, ya vamos a poner con letra, María Mercedes, no me veas feo, que ayer nos decía María Mercedes que ya la S, sin la S, y sin número, cada vez que se los traigo con letra todos, 70. 70, lo voy a corregir, luego, no salga de aquí, no es interno. Bueno, ¿por qué se caracteriza esta institucionalización de la historia de la educación? Para eso ya había los historiadores ya habían corrido un buen rato, ¿no? Con anales, con una serie de planteamientos que venían desde principios del siglo XX, en fin. Pero en la educación, en el caso de México, se piensa que la historia de educación es como el patito feo de la historia, ¿no? No hay nada, no se hace nada, sigue como en el siglo XIX.
dicen compañeros del Colegio de México, que son muy picudos, o sea, como muy fuertes, ¿no?, académicamente. Entonces empiezan a generarse seminarios que cambian la tónica, seminarios de investigación. Y estos seminarios, bueno, el primero es el del Colegio de México y hay otros, en donde van a producir otro tipo de obra. Pero esto también va ligado al establecimiento de instituciones que van a manejar historia de la educación, ya sea instituciones por sí mismas o que tienen un área importante de historia de la educación. Yo creo que van siendo procesos similares con los de acá, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Bueno, se hacen una serie de seminarios y hay un énfasis en la enseñanza y en querer articularla con la investigación. Los productos de los seminarios tienen que articularse con formación. ¿Y formación para qué? Pues para que den clases de historia de la educación. Se empiezan a generar tesis, etc. Revistas, publicaciones de distinto tipo. Se empiezan a generar congresos de historia de la educación. Y no solo la gente de educación, ni los eruditos, ni los hombres de letras van a hacer historia de la educación. Van a venir historiadores, sociólogos, antropólogos y de diferentes profesiones. O sea, se amplía el margen de las profesiones que van a empezar a trabajar historia de la educación con una gran riqueza, ¿no? Esto igualmente que va a enriquecer. Y se van a trabajar, se van a tratar de abordar lo que Harold Silver maneja como los silencios de la historia. Este autor decía que la historia de la educación estaba muy centrada en los sistemas educativos, pero que decía muy poco de la vida escolar. Entonces, bueno, varios de los silencios de la historia de la educación se van a trabajar en distintos campos. La educación indígena, de las mujeres, etc. Esto nos va a llevar a un reposicionamiento historiográfico. Más que escuela y sistema educativo como se había trabajado en el XIX y primera mitad del siglo XX, ahora se va a recurrir a la etnografía y a la microhistoria. Entonces va a ser una historia diferente, más centrada en la vida cotidiana de la escuela. Se van a cambiar las fuentes, por supuesto, el corpus teórico, las estrategias metodológicas, en fin. Se va a trabajar sobre las prácticas culturales, o sea, ver la educación como un gran campo de prácticas culturales. Sobre los actores, sobre los sujetos, tratando de abundar en la experiencia, en la memoria, en la subjetividad. Más que los sistemas cerrados, se estaría trabajando sobre los procesos, explicarnos los procesos, no dar el dato cerrado ya hecho. Sobre las políticas como tendencias generales más que los hechos en sí mismos. Más que sobre las ideas, sobre las obras en sí mismas, sobre los contextos de producción, de circulación, de apropiación, y se aplican teorías de diferentes lados. Por ejemplo, suena, ¿no? Y el propósito sería como llegar, y yo creo que eso vamos en camino, pero nos falta, a una historia comparada. No quedarnos solo en el plano local, aislados, sino entender a nivel regional qué pasa, tomar otros niveles de análisis para llegar al estudio de lo compartido. Yo creo que hay cosas maravillosas. A mí, la primera vez que vine a Colombia me emocionaba mucho ver revistas. Y es que esto es como lo de México. Nada más cambiamos de los nombres de los autores, del nombre de la publicación, y es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que hacer en la perspectiva de los estudios comparados entre nuestros países. Ahora, en este sentido, pudiéramos hablar en un esfuerzo de síntesis de una serie de subcampos y líneas de investigación emergentes. Una de las clásicas es la de cultura escolar, que se aplicaría a la vida cotidiana en la escuela. Aquí habría toda esta tradición de los franceses, o sea, esto de la cultura escolar, ustedes saben que viene por los ingleses, por Booth y todos ellos,
y por los franceses, Dominique y Julian. Yo con mis muchachos de posgrado, luego traigo pleito, me dicen, sí, como dice Julia Dominique, dije, no te mata. Dominique Julian y tiene esposa. Bueno, por ese lado empezó el asunto de la cultura escolar, pensando en las cajas negras, o sea que en la escuela se ve que salen los productos, pero no se sabe cómo se produjo, cuál fue el proceso, qué problemas, las reformas, no pasan las reformas, que no pasan, etc. O sea, se trata de abundar en lo que manejaron ellos como caja negra, o también la gramática de la escuela, cómo se escribe en la escuela. Y esto ha dado lugar a una serie de líneas de investigación muy interesantes. La de currículum, disciplinas escolares, saberes escolares, sea a nivel elemental, medio, superior. Creo que se han trabajado, en México se han trabajado más a nivel elemental, en la escuela básica. Las escrituras ordinarias, eso estamos en proceso porque falta todavía toda esta conservación de los cuadernos escolares, los diarios de los maestros, etc. Las escrituras ordinarias. También sobre lo que serían los objetos materiales, tratando de ver el objeto material no como el objeto en sí mismo, sino qué está sintetizando de valores, teorías, prácticas, etc. Sobre los artefactos y utensilios escolares, el asunto de los lápices, las tintas, las cajitas, una serie de objetos que de repente desaparecen sin que uno se dé cuenta, nada más ya no existen. Los tiene que buscar el anticuario con todo el golpe de ego que implica uno. Bueno, también la arquitectura escolar, pero entendida como escenografía, como puesta en escena, ¿no? ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué pasa con el maestro? Siempre hay una actuación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta cultura escolar? También se ha venido manejando la historia de los libros escolares y de la literatura infantil. Ustedes saben, ahí hay proyectos ya muy fuertes que han trabajado también con colegas colombianos y de toda Latinoamérica, el de manuales escolares con sede en España. Y hay una serie de cosas que nos faltaría explorar, como es la literatura infantil. Los italianos han trabajado bellísimamente el Pinocho. Porque, bueno, ¿quién no conoció el Pinocho? Pero además no sé si sepan las historias que hay atrás del Pinocho. Porque Walt Disney nos vendió una versión, pero de lo más edulcorante del Pinocho, ¿no? El niño que se junta con una banda y que muere, pero entonces Geppetto lo resucita. Y entonces el niño cobra vida de niño. En el 19 no fue así, fue terrible. Es una historia moralizante donde el niño muere víctima de las bandas. Terrible. Y además se lo leían a los niños del 19 que tenían acceso a la lectura, o las familias que tenían acceso, para que no hicieran fechorías. Entonces ahí todavía hay un montonal por explorar, ¿no? Y sí, se pueden llevar sorpresas muy interesantes. Ayer nos comentaban sobre los cuentos así clásicos colombianos que los van leyendo por generaciones de abuelos y de todo, como que sería muy lindo, no sé qué tanto trabajo haya mucho al respecto, pero ahí tienen cosas maravillosas, ¿no? Hay una cosa que los libros de texto, ajá, que es muy interesante. Sí. Y lo que tiene que ver con las comunicaciones religiosas docentes. Claro. En el caso de los lasallistas, que durante muchos años fueron los que produjeron la educación patriótica, que es la geografía y historia cívica, los jesuitas, igual, los maristas, y el proyecto madre, la profesora Osenbach, lo que ella también propone es hacer la historia de las editoriales escolares, de la editorial Pax de los jesuitas, la editorial Champagnat de los maristas, la historia de la editorial Estela, ¿sí? De los maristas. Entonces hay un proyecto ahí muy interesante. A mí me tocó en una comisión dictaminadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas un proyecto que se me caía la baba, porque hubo una editora en el siglo XIX, la viuda de Che Mouret, bueno, posiblemente fue de México, que es la que les publica en los manuales escolares. Y además primero es él, luego es ella, luego son los hijos. Pero tiene sus filiales en Francia. Yo creo que va uno entendiendo todas estas transferencias, es maravilloso. Y luego
también a nivel de América Latina, porque ha habido editoriales, por ejemplo, ERA, que nos atraviesa a todos. Entonces yo creo que sería muy bonito hacer estudios comparados en este sentido. Y bueno, lo que dices de los lasallistas y demás, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la educación religiosa? Y cómo se transforma la moral religiosa en moral laica, el tipo de valores, los catecismos. No, es apasionante. Ahora, tenemos también la historia social de las imágenes, que no son las imágenes por sí mismas, sino la historia social que nos va marcando una diferencia entre ver y mirar, ¿no? ¿Qué es lo que uno mira? ¿Cómo se implica uno en la imagen? ¿Por qué nos pega una imagen? ¿Qué nos desencadena? Y la imagen como para explicarnos, para entendernos, porque más bien hemos estado manejando como ilustración de los textos. Aquí está la figurita tal. Pero por ejemplo, ver en el caso de México, las imágenes en torno a Miguel Hidalgo y Costilla, ustedes tienen aquí un equivalente de los héroes de principios del 19, que están en torno a la independencia, cómo según el libro de texto van manejando la imagen. Entonces Hidalgo a veces es un anciano decrépito y a veces es un joven todo muy acá, y a veces es un hombre muy fuerte, en fin. Sacaron incluso una película que cuestionaron mucho porque ponían a Hidalgo como muy enamorado, ¿no? Enamoradizo, decían, pero ¿cómo el cura Hidalgo enamorando a tanta muchacha y bailando y quién sabe más? Pero es una forma de entender desde adentro la imagen y a los sujetos y todo, sin forzamientos. Tiene uno que tener datos porque si no, pues estamos más en el terreno de la literatura. Bueno, esta historia material de la escuela, o sea, que va derivando de la historia de la cultura escolar, digamos, se va centrando en los objetos materiales, artefactos, utensilios, espacios educativos, como escenografías, y había también muchísimo que se puede trabajar, se está trabajando poco todavía, ¿no? Y tenemos las láminas que usaban para que los niños tuvieran una buena posición. Existen las láminas, existen las pizarras, existe algo de cuadernos, etc. Por supuesto, la esfera terrestre. Pero también tenemos bordados y tejidos, las muestras de costura. Ya hay un mundo maravilloso, ¿no? ¿Por qué estas muestras de costura? Y esto ha ido poco a poco derivando, bueno, a lo que serían, no va a decir, ahorita digo que va a los museos, pues. Pero tenemos también los especímenes. Ahora, en el caso de México, ha habido intentos frustrados de hacer museos pedagógicos, como que se diga que se toma, que si se busca el lugar, que si no se encuentra el lugar, que si cerca de la Ciudad de México, y no pasa nada. Así se oye mejor, ¿verdad? No estoy jugando con el micrófono, ¿no? ¿Ahí se oye? Bueno. Pero lo que sí se ha desarrollado más es la cuestión de los museos y las colecciones a nivel de enseñanza preuniversitaria. Tienen las colecciones de los laboratorios del siglo XIX, tienen colecciones de especímenes del siglo XIX, pero más ligados a la enseñanza preuniversitaria y no se diga universitaria. Por ejemplo, lo que era la Facultad de Medicina, que anteriormente era el Palacio de la Inquisición, ahora es un muy buen museo de historia de la medicina. Entonces se va ligando, el otro día se ha inaugurado el Museo de Odontología, más ligado. En la escuela básica todavía nos faltaría como cuajar los museos. Hay otros compañeros míos, saben que ustedes lo tenían muy avanzado, porque he visto alguna publicidad sobre los museos pedagógicos, sobre la memoria de la escuela, que ahí uno puede incurrir en una trampa, porque al privilegiar la memoria de la escuela, a veces uno lo toma como recuento de la escuela, como conservación de lo que pasó en la escuela. Y yo creo que más bien el asunto sería entender los procesos simbólicos que hay atrás de lo que se conserva, ¿no? Y de cómo se conserva. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, este asunto de la conservación de la memoria, más que añoranza, más que erudición, más que un saber anticuario, etc., tiene un importante valor formativo.
Esto va a dar a museos, como una parte, no solamente museos. Deriva directamente al patrimonio educativo, al patrimonio cultural, y que ahora es una de las políticas fuertes. Y creo que es de las pocas que puede dar dinero, me decía un amigo el otro día, a nivel internacional. ¿Qué pasó? Ah, no, ¿no? Bueno, ahora, otra de las líneas muy importantes, muy relevante, es la que tiene que ver con el sujeto histórico. Y esto se relaciona con el interés de nuestro tiempo por hurgar en el campo de la subjetividad. Uno lo puede ver desde las historias de vida hasta los talk shows que hablan de 20.000 cosas, ¿no? Y aquellos que están en todos lados, ¿no? Estas parejas que se van a pelear, estos triángulos que van a decir de cosas ahí frente a las cámaras. Y todo el mundo está atentísimo porque tiene que ver con el espacio de la subjetividad. Hay una mujer muy interesante, si la ubican, argentina, publicó en el Fondo de Cultura Económica, y yo creo que debe estar acá. Tiene un libro muy bueno sobre el espacio biográfico, que es un concepto que toma del francés. Entonces hay una preocupación en nuestro tiempo por el espacio biográfico. Decimos por abundar en el campo de la subjetividad, porque todos nos hemos volcado a esta necesidad en la medida en que estos sistemas globales diluyen a la persona. Entonces ahora, por el lado del sujeto nos estamos metiendo, ¿no? Y ahí tenemos, perdón, ya me fui por otro lado, ¿verdad? Sí. Y ahí nos estamos metiendo a las historias de la marginación, a las historias del cuerpo, de la corporalidad, que más se ha venido trabajando por el lado de la educación física, el feminismo, los lugares en el aula, a la historia de hombre, mujer, grupos étnicos, en fin, la infancia, la juventud, la adultez, o sea, lo que tenga que ver con sujetos. Y como sabemos, en la historia de la infancia, de la adolescencia, del mundo juvenil, hubo libros clave que se tradujeron y se difundieron por todo el mundo. El de Philippe Ariès fue así como el libro medular, que lo tradujo Taurus, que se publicó en Inglaterra y que fue marcando el descubrimiento de la infancia. Yo creo que ahora tiene críticas muy fuertes porque dice, bueno, Philippe Ariès dice que la historia de la infancia que descubre en el antiguo régimen por el tipo de fuentes que maneja. Porque si uno busca los frescos de la antigüedad, va a ver que está presente el niño. Entonces habría que ver qué tipo de fuentes estamos manejando. Y ahí hay trabajos muy bonitos en México, que se ha hecho desde la historia, desde la sociología. Por ejemplo, han trabajado sobre los niños durante la Revolución Mexicana. ¿Qué hacían los niños? ¿Qué hacían los niños en los talleres de imprenta, como aprendices? Y bueno, una serie de historias súper interesantes. Por supuesto, no falta la historia de la educación de la mujer, que ya está considerada también desde los antiguos, pero indudablemente que el congreso que se hizo en Dinamarca de las mujeres socialistas en 1910, pues establece el Día de la Mujer. En la celebración del recuerdo de la huelga de obreras textiles de la confección de Nueva York del siglo anterior, 1857. Aquí había mucha tela de donde cortar. Están los programas de estudio de género. Yo creo que no deja de ser un observatorio muy importante. Y se ha trabajado desde diferentes vertientes. Los hombres reclaman y tienen razón, ahora también se está tratando de hacer la historia del hombre, o por lo menos en los grupos del programa universitario de estudios de género hay hombres que reclaman su lugar. Pero no olvidemos algunas cosas. Por ejemplo, esto es de un folleto que salió en 1953 que circuló. Entonces, es toda una lección. Si quieren se los pongo completo, no los interrumpo mucho. ¿Tenemos tiempo? Perfecto, sí, bueno. ¿Qué conste, Porque les traje el folleto, verán, aquí se sale de pantalla. ¿Cómo se sale de pantalla? Con Escape. Escape, gracias, nunca me lo aprendo, ya me lo aprendí. ¿Control Escape? No, ¿Puro no Escape? No me hace caso. Ya me hizo caso. Miren, aquí
Les traje el folleto porque es un folleto sobre educación de la mujer en 1953. Dice, guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener... ¿Sacamos a los hombres? ¿Hasta los hombres? Yo ya no tengo. Ya no sé. La guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener feliz a tu marido. Sé la esposa que él siempre soñó. Bueno. Ahora vean, lo voy a abrir. Ten lista la cena. Planea, tampoco con cara de escéptica porque los pinto, Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Prepara su plato favorito. Luce hermosa. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Retoca tu maquillaje, ponte un listón en el cabello y luce lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro y solo ha tratado con compañeros de trabajo. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. Arregla tu casa. Debe lucir impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa justo antes de que tu marido llegue. Levanta libros de la escuela, juguetes, etc. y limpia con un plumero las mesas. Las estrellitas recuerdan la Cenicienta, ¿verdad? Bueno, antes de que él llegue, lo demás. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses más fríos del año debes preparar la chimenea antes de su llegada. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Esto te levantará el ánimo a ti también. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Prepara a los niños, cepíllales el cabello, lava sus manos, cámbiales la ropa en caso de que sea necesario. Son sus pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes. Tómate unos minutos para arreglarlos. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga la lavadora, secadora y aspiradora e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerle. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. Escúchalo. Puede ser que tengas una docena de cosas importantes que decir, pero a su llegada no es el mejor momento de hablarlas. Déjala hablar antes. Recuerda que sus temas, nótese, son más importantes que los tuyos. Más importantes que los tuyos. Ponte en sus zapatos, no te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti, o si no lleguen toda la noche. Trata de entender su mundo de compromiso. Trata de entender su mundo de presión y compromisos, es su verdadera necesidad de estar relajado. Está muy pensativa junto al teléfono. No te quejes, no los ayudes con tus problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Pues ese fue el folleto que circuló en 1953. Y en torno a la publicidad de aparatos domésticos, que si quieren se los paso, o se los paso a ellos mejor, para que recuperen el pasado. Bueno, pues... ¿Quién tenía lavadora y secadora en el 53? Pues hay una... No, lavadora y secadora no, hay una aspiradora. Ah, pues quién sabe. Solamente, ¿verdad? Porque... Pero eran importadas. Y empieza, ¿verdad? También la televisión.
La película, Además eran importados. la película de la sonrisa de Mona House de Lisa, Alemania. que protagoniza Julia Roberts, también es de la misma época. Y ella lleva una escuela de señoritas y les muestra lo mismo, las fotografías que había en las revistas de Estados Unidos sobre lo que era el sueño de la mujer mexicana, tener la lavadora, la secadora, la aspiradora acá y el esposo. El ideal de familia nuclear también está en este También momento está de ahí. También. Con todas sus libertades, ¿no? Porque no puede llegar a lo que quiera, hacer lo que quiera. Y no. También lo contrario lo describió Esther Pilar en El Varón Domado. Ajá. Entonces decía, ellos se matan, tenemos una lavadora y tenemos todo, para nosotros poder ir al salón de belleza y salir y tal. O sea, todo lo contrario. Ellos están sufridos y nosotras y eso, pero si venden cosas para hacer la vida más suave, para nosotros poder divertirnos. Ese es el Varón Domado, Esther Pilar. Sí, qué cosa. El colmo, los colmos es la de déjanos pasar la noche con nosotros. Sí, no lo preocupes. No lo busques, no le digas nada. Muy fuerte sobre Eso la está, pero moral. para trabajarlo, ¿verdad? Sí, la moral de la época. La católica opina, está en contra, pero acepta y lo Es que más allá de esa moral católica, pues diga, este es el último libro que sacó el doctor Martínez Boom, de la Ajá. católica, ¿no? Se llama Verdades y Mentiras sobre la Escuela, un capítulo precisamente que se llama Ortopedia Moral. Él muestra cómo ya desde Amado y Borbón, claro, pues obviamente antes, como parte de esta ortopedia para que el Estado pudiera escolarizar a la familia, van a crear unos manuales, dice acá, a cambio de la custodia y protección, dichos manuales ofrecieron a los padres el amor, la obediencia y el respeto de sus hijos. A la madre le prometen, a cambio de su reclusión en el hogar, los poderes de gobernar y regir la casa, morirá al esposo y sobre todo nutrir y educar a sus pequeñuelos, su más preciado tesoro. Y esto ya es desde el 18, Y es la madre de los patriotas, ¿no? La mujer va a tener esa función muy importante de formar a los nuevos ciudadanos. Sí, es fortísimo. Ahora, si uno ve los manuales escolares del buen comportamiento y el mal comportamiento, desde el 19 hablan de los niños simpáticos, los niños antipáticos, las niñas simpáticas, las que dan lata, las que hacen travesura, antipáticas. Y las otras muy monositas. Sí, yo creo que... Pero eso no hace esto es del 1953, ¿no? Es increíble, no hace nada, son 60 años y vemos esto, pues. Son comportamientos en tiempo largo. Sí, pero esto Esa es la nosotros larga duración. lo vemos así, pero los que acaban de salir de las normales, esto lo ven como si fuera de la época cuaternaria, porque para ellos los 50 ya... Ahora, María Mercedes, con lo que nos contabas de las diferencias en el país, yo creo que hay muchas Colombias igual que muchos Méxicos. Y hay muy diferentes mentalidades en torno a la mujer hoy. Nosotros tenemos mucho contacto con un pueblito de Morelos y nos duele mucho muchachos que uno ve con muchas posibilidades, jovencitos que lo conocen desde bebés. Las jovencitas llegan a los 14 años y ya están esperando que el novio se las robe, que un muchacho se las robe. Ya lo están esperando. Ese no hay aquí en Colombia. Aquí, ¿No? allá se la roban y saben que tiene que casar. Aquí ya no existe eso. Ningún novio se roba nada. No, la muchachita se da con su sabia voluntad. Pero robar, aquí no. Robar pero robar todo lo demás. Ah, no. No, sí, pero en Santander se usaba eso. se usaba. Volarse Es que en México con se la usa. novia y el papá creía que el tipo la había robado. Y entonces eso implicaba volverse a casar. Casar a la hija con ese tipo que se había robado y se tenía que aparecer o si no corría riesgo de muerte, ¿no? Y reproducir las relaciones que vivieron en la familia, hombre y mujer, la mujer golpeada, etc. Y es siglo XXI, ¿no? 1903, 1800, o 2003, que ven lo que hace la historia. Sí, yo creo que es muy interesante. Yo creo que es esta diversidad que se descubrió, porque parecía que todo era igual, la familia ya se ha formado, pero la posmodernidad nos da estas variantes, nos aleja como objetos de estudio. Bueno, también otra línea de investigación es sobre las comunidades. Y aquí tendríamos muchas cosas, las comunidades académicas,
Se va trabajando sobre el asunto de la profesión, la profesionalización, cómo se desarrolla la profesión académica en cada uno de los niveles escolares, las dificultades, el normalismo, etc. Comunidades culturales, también la historia de las diversas comunidades, el asociacionismo, las distintas formas de socializarse, de tener grupos. Hay una investigación, estamos comentando ahora, sobre los Boy Scouts, los clubes infantiles, todo esto que es una beta muy importante. Sobre los grupos, las redes, ahora estamos en eso, es entender cómo funcionan los grupos, las redes, los procesos de migración, etc. Procesos de socialización, las comunidades sociales. Es una línea muy importante donde hay algunos trabajos interesantes. Allá hay trabajos sobre... Sí, sí se están haciendo. Y se están empezando a hacer sobre transferencias, sobre migrantes. Eso se han hecho, tú participaste, nos decías sobre el exilio. Interesante porque, por ejemplo, en grupos y redes, realmente en este momento se está moviendo mucho la investigación en diferentes campos, pero en el campo de la historia a través de los grupos y las redes de investigación, que se concretan en seminarios, en congresos, en eso. Entonces, interesante, ¿no? Y aquí es investigar, hacer la historia de la educación de todo esto. O sea, cómo se van generando los grupos, cómo se van desarrollando estos grupos, estas redes de relación, cómo la historia de las comunidades académicas, digamos, la historia de la Facultad de Medicina, la historia de los químicos, la historia, etc., ¿no? Que hay cosas apasionantes ahí, ¿no? Bueno. Una de las muy interesantes, y ahí podríamos usar nuestro rollo en español, es la historia intelectual. O sea, la antigua, la vieja historia de las ideas se ha reposicionado como historia intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya no se estudian las ideas por sí mismas, desligadas del pie de tierra, ¿no? Sino más bien a partir de los procesos de producción, de los contextos de producción, las transferencias. O sea, a veces uno dice, ay, México tan aislado, no, pues es que no, y además imitáramos todo lo que venía de Europa. No es cierto, no es cierto, porque hay procesos de apropiación donde uno le cambia la jugada a los franceses, a los ingleses, a todo, y esa parte es muy interesante de entender, ¿no? México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pues eso seguimos, ni modo, seguimos. Está la historia conceptual, o sea, todo este movimiento de los conceptos, o sea, cómo se generan en la historia a partir de problemáticas sociales y cómo no podemos hacer el forzamiento de leer con los conceptos actuales. Es un campo maravilloso. En México lo ha trabajado mucho una compañera que desafortunadamente murió, Josefina Granja, que si les interesa les puedo mandar trabajos, ¿no? Una gente muy querida. Me dicen... Historia de los conceptos. Luego, también la biografía intelectual. Conceptual y de los conceptos. Ajá. Las dos vertientes, ¿no? La conceptual y de los conceptos. También estaría la biografía intelectual, o sea, tratando de romper esta idea de la biografía aislada por sí misma, con un cronograma, sino entender la trayectoria intelectual de un sujeto, ¿no? Con quienes se relaciona, cómo se relaciona, por qué produce X, sus propias crisis en la producción, los procesos de apropiación y bueno, pues la breve historia de las ideas pedagógicas, ¿no? Ya no en la escuela por sí misma, sino en la escuela por qué, en dónde, quién, cómo. Otra línea importante es la de los procesos de comunicación. Esto está emparentado con Valterón, o sea, es uno de los libros clásicos, y aquí se estaría pensando en las tecnologías de la palabra y del lenguaje. Tiene relación con cambios que se han venido dando en el campo, que antes la alfabetización se medía por porcentajes, tal porcentaje de analfabetos, y era taxativo, ¿no? En el 19 había 95% de analfabetismo, ¿no? 98%, nadie leía. Pero se ha descubierto que la cosa no era así, no era tan así.
sino que había diferentes formas de leer, incluso formas de leer la palabra. O sea, lo que se hacía en las plazas públicas, en los círculos de obreros, en la lectura colectiva, en el refectorio, era otra forma de leer. Y ya no se piensa que el analfabeta sea solo porque no sabe leer y escribir, sino que, y ahí tiene mucho que ver los estudios antropológicos, y el propositivismo, el constructivismo, en fin, sino más bien cómo las tecnologías de la comunicación marcan una mentalidad, una forma de entender el mundo. Y esto es riquísimo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la cultura oral? ¿Cómo nos marca? ¿Cómo se conserva la información? ¿Cómo se transmite? ¿Qué logra conservarse? Etcétera. ¿Qué con la palabra escrita? ¿Qué con la cultura digital? Etcétera. Y ya ha habido trabajos muy bonitos sobre la lectura y la escritura como prácticas culturales, no solamente por, decimos, por lo externo de la lectura y la escritura, sino qué está pasando con estos procesos, cómo se realizan. Ahora, podríamos seguir, ¿no? Que bueno, cada subcampo, cada línea tiene sus exponentes nacionales e internacionales, tiene sus reuniones y foros. Algunos son foros locales, otros ligados con lo internacional, investigaciones en curso, publicaciones, términos generales. En México tenemos considerados los congresos, les llaman nacionales e internacionales de historia de educación, que se hacen cada 2 años. El año pasado se hizo uno, tocaría el año antepasado. Este año tocaría, pero no lo van a hacer porque va a ser México la sede del Libro Americano de Historia de Educación a principios del año que viene. Esos están consagrados. Pero también podríamos hablar de muchos otros congresos que surgen a partir de la historia de la infancia, la historia de la imagen, etc. Como que va habiendo vertientes o espacios dentro de los congresos generales. Ahora, también el problema de las fuentes se ha diversificado. Inicialmente eran las fuentes escritas, punto, el documento. Y ahora se piensa, se fue pensando en primarias, secundarias, en diversos soportes. Y bueno, ahora somos conscientes que hay una amplia variedad, por más que ya desde 1930 o antes lo habían marcado los franceses, en combates por la historia y todo esto, que las fuentes eran variadas. Pero tenemos las escritas, que van desde el documento, prensa, etc., las sonoras, los archivos de la palabra, en fin, las iconográficas, dibujos, grabados, postales, carteles, las orales, las huellas no convencionales. Uno anda muy metido con el asunto de la historia de educación artística y ahí hay muchas fuentes no convencionales. Tienen los programas de mano, tienen las escenografías, tienen el vestuario, que es maravilloso, ¿no? Entonces tenemos ahora una gran variedad de fuentes. Como corpus teórico, podríamos decir que ahora hay, lo que decíamos, como retomando, un gran interés por lo biográfico. Y que ahí uno cae en banalizar, ¿no? Tenemos el riesgo de la banalización. También estamos en la disolución de los relatos clásicos y habría sobre los clásicos nuevas formas de interrogar, otras preguntas que nos hacemos, ¿no? Estaría la microhistoria, que lo que nos permite es un cambio de escala de lo macro, o sea, entender a nivel de lo micro qué está pasando en lo macro, ¿no? Muy por el lado de Gibbon. Ahora, yo creo que en nuestra historia es interesante. En México traemos una discusión fuerte porque hay variantes de microhistoria. En realidad la microhistoria viene de los italianos, Giovanni Levi, Carlo Gigli, y la idea es como poner los pequeños acontecimientos bajo la lupa, a ver qué está pasando en ese pequeño universo y de ahí pedir qué pasa a nivel más amplio. Pero también de repente clasifican en microhistoria estas historias regionales de lo local, del pequeño pueblo, más ligadas a una perspectiva romántica.
Nosotros tenemos una clásica que es la de Pueblo en Vilo de Luis González y González. Ahora, también hay un trabajo fuerte desde la etnometodología, con esto que se está privilegiando lo cultural sobre lo económico y lo economicista y lo sociologizante. Y una parte muy importante que ha metido en crisis a los historiadores, con la pérdida del aura científica de la historia, pues es el retorno de la narrativa, que ya lo habían marcado desde los años 70, Lawrence Stone y todos ellos. Y ahora la discusión es ver qué pasa con la literatura, qué pasa con la historia. No son lo mismo, pero sí hay una matriz compartida que esa es la muy interesante. Y no desde ahora, yo creo que se lleva una sorpresa, porque Ranke, antes de volverse como dicen que se volvió, de decir que la interpretación válida de la historia era la que se hacía tal como sucedió, él apelaba a la literatura y a la narrativa, pero luego se volvió muy científico y le dio categoría científica al oficio de historiador. Ya hay historiadores que actualmente han hecho estudios sobre él, Iges, entre ellos, que dice que es un debate fortísimo, que lo de Ranke es una mala traducción, que él no dijo que iba a relatar, la historia tenía que relatar lo que verdaderamente sucedió, sino lo que generalmente sucedió. Entonces tenemos hijos de vivir en el error. Y ahora, por ejemplo, hay un libro que es novela, que se llama El último tango de Salvador Allende, que relata la historia de lo que ocurrió el día de la muerte, los días anteriores, son 7 días de la muerte de Allende, pero advierte que, o de la caída de Allende, pero advierte que pues se basa en relatos, en todos los datos históricos, pero que es narración y que como tal hay que leerla, pero pues aparece por ejemplo la hija de Gaitán, Gloria Gaitán, y el relato de cuando entran a un aposento y bueno, toda esa historia de enamoramiento. Y yo me preguntaba, pero esto pues, la hija de Gaitán y cómo la nombran acá. Y después vi en la prensa una entrevista que le hicieron a ella y efectivamente ella dice que perdió un hijo de Allende, ella lo admite, dice que fue la amante de Allende y Gloria Gaitán fue la hija de nuestro Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, que murió en el año 48 con el Bogotazo. Entonces a mí me llama la atención efectivamente sí que es una historia narrativa. A mí se me hace apasionante el tema, así que no me den cuenta, por favor. Tenemos un seminario de posgrado en el que hemos trabajado mucho sobre esto. Hay una compañera que es hija de escritores bueno, no sé si lo conozcan, Vicente Leñero, que es muy famoso allá. Es sobrina y ella es, bueno, la narrativa, y está su pareja, van a sacar una serie de premios que digo, oye, qué aburrido eres, cada vez que te gano otro premio, que no sabes hacer otra cosa, porque cada vez está sacando premios. Bueno, Marta está trabajando sobre Rosario Castellanos, con una novela clásica, ella es de Chiapas, no sé si la ubiquen, y tiene es una gran escritora que ella vivió desde dentro del mundo indígena, porque ella creció en un pequeño poblado de Chiapas de la primera mitad del siglo XX. Y tiene una novela, Balún Canán, donde ella de alguna manera es la protagonista y relata lo que fue la historia. Entonces Marta está haciendo su tesis de doctorado, que por cierto ya en estos días la termina, empeñada en hacer otra historia de la escuela, desde la literatura. Entonces uno de los puntos que hemos discutido mucho es que la historia no es la literatura. Las dos participan de la imaginación y eso es maravilloso. O sea, si el historiador no tiene imaginación, mejor que se dé de baja, porque por eso es tan aburrido. Tiene que tener imaginación, si no, ¿cómo va a ligar? ¿Cómo va a atar caos? En fin. Pero es otro tipo de imaginación. A partir de las fuentes de todo esto, va generando su propio relato.
el historiador también está más articulado, ya se reconoció que no solo es el científico que hace el informe aburridísimo o el erudito, sino que relata y tiene que llegar al público, a los lectores. Pero la novela es otra cosa porque no tiene la exigencia de la veracidad, ¿no? O sea, es veraz, pero porque tiene información histórica, pero puede darse las libertades que quiera. Ayer les comentaba un evento, bueno, que me encantó, es un coloquio sobre novela histórica, hace años ya tiene ratos, y fue un señor escritor, Fernando del Paso, que ahora le han dado premios por todos lados, todo un señor ya grande, que es un novelón que se lo han publicado y premiado y en Europa y todo. Y había un grupo payasísimo, ¿no? Porque cada quien pasaba a decir, es que yo soy escritor, yo soy novelista, yo soy historiador. Cuando pasa el señor, dice, bueno, yo ni soy historiador, ni soy escritor, ni soy novelista, pero hice noticias en es un volumen. Y además fue muy interesante porque él nos fue comentando cómo resolvió todos los conflictos en la obra que giran en torno a Maximiliano, Carlota, Benito Juárez. Y cómo Carlota y Maximiliano tenían sus problemas con Benito Juárez. Y luego seguido le decía, ay, ¿qué haremos contigo, Benito? No sé dónde, ¿qué hacer con Benito? Y luego se inventan una historia es que luego a Ramón le hacemos burla, mi compañero, cuando pierde las pastillas, pues, ¿qué haremos contigo, Benito? Luego se inventan una historia de que Maximiliano tenía un amante en Cuernavaca, cerca de la Ciudad de México, como a una hora, un lugar precioso, que era la hija del jardinero de unos jardines importantísimos, los Bordos. Y como al final de la obra la defensa de Maximiliano la ponen en boca de Carlota. Entonces fue muy interesante ver dentro de la ficción, sin perder los datos históricos, cómo le va dando salida al relato, ¿no? Pero sí el historiador ahora tiene que ser consciente de que también tiene que manejar la narrativa, tiene que escribir bien y pensar que está escribiendo para otro, ¿no? No solo para él. Bueno, ahora, estaremos pensando en una historia de fragmentos, de trozos olvidados, de palabras perdidas, de acontecimientos pequeños, literatura gris, frente a la información universalista y homogeneizante, en donde la preocupación es privilegiar las preguntas de cómo y por qué sucedió sobre las de qué sucedió. Yo creo que esta es una lección metodológica que uno se hace muchos líos, bueno, con los compañeros de posgrado lo comentan, uno dice, bueno, y ahora, si voy a trabajar transferencias, ¿y ahora qué hago con las teorías? No, por supuesto que la teoría, pero no te olvides de las preguntas clave. ¿Quién, por qué, dónde, cómo, etcétera? Son de las preguntas que nos ubican en este proyecto. Podríamos decir que transitamos de lo que eran objetos de estudio, temas de estudio y disciplinas a problemas de investigación, a preguntas, a problematizarnos, y más en el sentido de redes amplias, y no el aislamiento del individuo solo. Y aquí hay un problema que a mí me preocupa mucho, y me gusta mucho, porque es provocador. Los polos de tensión que vivimos con la gente de educación, donde participan grupos de distintas procedencias. Hay polo de tensión, es un campo de tensiones entre el hacer historia de la educación y en los grupos con los que uno trabaja. Hay compañeros que hacen historia de la educación, que han trabajado sobre determinados autores, protagonistas, etc., en donde se maneja una perspectiva historiográfica, un manejo de X tipo de fuentes, otras reglas del juego en la producción de conocimiento, metodología, etc. Y con los demás compañeros, la preocupación sería pensar históricamente los problemas educativos. Como que yo creo que ese sería el compromiso, ¿no? O bien haces historia de educación o piensas históricamente. Y en este sentido sería como tomar la historia como una clave en la producción del conocimiento. Yo no puedo plantear un problema de investigación si no lo ubico, si no tengo referentes históricos. Y no introducción, no hablo de una introducción de la escuela tal se creó en el año tal, sino problematizar
desde la perspectiva histórica, como una forma de inteligir y de poder acercarnos, de comprender el cambio en la educación. Esto nos lleva pues a las diferentes opciones, vertientes, experiencias, énfasis de nuestro tiempo, en donde igualmente que si hay un giro histórico del presente, a la vez que hay un olvido de la historia, también hay un giro histórico. Hay como una necesidad de saber qué pasa, ¿no? Aquí había una serie de ecos nietzscheanos, Foucaultianos. Se trata de que la historia sirva para la vida. Y hay un concepto que me gusta mucho, que es un francés, Artaud, que nos habla de los regímenes de historicidad. Y me gusta mucho porque es como un régimen dietético. O sea, bueno, ¿qué comes? ¿Cómo combinas? ¿Cuánto comes de proteínas? ¿Cuánto de carbohidratos? ¿Cuánto de azúcares? Etcétera. ¿Qué porción le pones a cada cosa? Igual nos pasa con la historia. Cada época, cada época, cada grupo social, cada grupo profesional, cómo va combinando pasado, presente y futuro. Y hay unos que están, porque no me gusta mucho la perspectiva histórica, en el presentismo, ¿no? Entonces, luego de repente hay polémicas fuertes con los grupos de educación, porque pues su régimen de historicidad está marcado por el presente y solo el presente. Hay otros que se quedan en el pasado, otros en el futuro. Entonces, ¿cómo se combina? ¿Qué cantidad le ponemos a cada dieta? Sobre esto ha habido como una serie de relaciones con otros grupos, de integrar algunas perspectivas nuevas, como por ejemplo la historia debate, que es un grupo, una red que la funda Carlos Barros en España, que trata de combatir el individualismo. Dice, en esta época de desquebrajamiento de lo colectivo y todo, reunámonos, fortalezcamos redes, relacionémonos entre nosotros y revisemos el oficio del historiador, revisemos los paradigmas, las metodologías y compartamos. Hay un posicionamiento crítico sobre el cambio. Hay grupos en México que están vinculados con Carlos Barros, que lo hemos tenido allá, en fin, él ha recorrido América Latina. Y una de las vertientes muy interesantes es la historia reciente. Cuando uno habla de historia del presente, la gente dice, no, es que yo trabajo historia del presente porque trabajo del 2005 al 2012. Bueno, ¿qué tanto es historia reciente? Esos son estudios en educación, pero no es historia reciente. Hay una perspectiva que nos viene por Europa, que le llaman historia reciente, historia muy contemporánea, historia inmediata, historia del presente, historia de nuestros días, tiene varios nombres. No es tan moderna, no es tan contemporánea, viene de los 60, 70. ¿Te estorbo? No, ¿te estorba la compu? Abajo no se ve, pero a veces no sabía si se puede. No está completito. Las escalas de análisis. Pues esta historia reciente surge por los años 70, 60, 70, muy ligada al Holocausto. Es una historia en donde la centralidad es el pasado cercano. El pasado cercano en donde están presentes las vivencias y los recuerdos personales. Va a trabajar sobre, esta es su materia prima. No le interesa la veracidad absoluta, sino la sensibilidad y la experiencia respecto a cierta vivencia. La han impulsado mucho los organismos civiles, las ONG, las organizaciones no gubernamentales, etc. Es una memoria social viva. Uno lo ha visto, por ejemplo, en Guatemala, después de la dictadura, llamaban a la gente a que hablara de lo que había habido en la dictadura, y lo han hecho en varios lados, lo cual también a veces es un poco peligroso, ¿no? Por cosas que luego pueden pasar adelante en otros países, pero bueno. Pero es una memoria social viva, y no es la memoria, decíamos, como un contenedor de recuerdos, sino más bien como procesos de simbolización. Está muy referida a los procesos sociales traumáticos, las dictaduras, los holocaustos,
las fracturas, las guerras, etc. Y la verdad de las fuentes son los testimonios y los testigos. No quiere decir que solo se cargue desde ese lado. Tiene relación también con, bueno, tiene que manejar o cruzar con otras fuentes, pero muy importantes son los testimonios. Y maneja también las nuevas escalas de análisis. La cuestionan mucho porque dicen, bueno, ¿qué es lo que se asume ahí como pasado reciente? ¿Hasta dónde llega el pasado reciente? Y esto nos coloca con uno de los problemas fuertes de la historiografía, que tiene que ver con los cortes temporales, hasta dónde va, ¿no? Y bueno, hay trabajos muy bonitos. Hay una estudiante de maestría, es de maestría, terminó la tesis, ya casi se recibe, que empezó a trabajar sobre, primero ella es argentina, dice que ya no es porteña, que es de La Plata, y empezó a trabajar, quería trabajar sobre el legado pedagógico de los argentinos en México, porque hay grupos de Córdoba y todo que llegaron hacia los 70. Y luego fuimos cambiando la vertiente y además pensando qué tanto pedagogía, qué tanto educación, qué tanto formación. Terminó por trabajar el exilio como su condición formativa. O sea, como los que llegaron allá, no es que vinieron a la conquista del oeste, no serán muchos ni por qué venían, unos por ir de Argentina, otros porque se fueron sus amigos, etc. Y entonces va viendo cómo se integra la comunidad y cómo interactúan con los mexicanos, qué logran, qué resuelven, qué heridas dejan, etc. ¿no? Y eso es ejemplo de historia reciente, ¿no? Apasionante. Muchas heridas. Sí, No solamente fueron los argentinos, los chilenos, los uruguayos, que estaban en el mismo periodo. claro. Y los colombianos. No. Pero crisis. No, es que hay que decirlo, el Estado mexicano, cuando los golpes de Estado, todo el mundo se puede venir, y aquí dicen qué profesión. Entonces llegaba la gente y decía, yo soy sociólogo, yo soy no sé qué. Entonces hay una presencia muy fuerte de la intelectualidad argentina y chilena, acá se ven más y todo eso. Pero también la gente que se pasaba por debajo, que se coló, y eso en los medios universitarios lo sentía uno porque la gente decía, no sabe nada y aquí está el profesor, solo porque es pero los que verdaderamente triunfaron, pero eran los que sí. a los que sabían. Ahora, yo creo que es súper interesante porque esto de los exiliados, por ejemplo, en el asunto de los desterrados españoles, puertas abiertas. Cuando uno investiga, también hay muchos resentimientos, porque fueron puertas abiertas en Guinea, pero muchos mexicanos se cerraban. Y ellos lo guardan, ¿no? O sea, como un dolor, como una fractura. Y además los españoles que fueron, no todos fueron iguales, ni todos se integraron al ambiente. Hay unos que llevan mucho, unos tipazos que tuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras que todavía tenemos. Claro, por eso en México. Pero también hay otros que sufrieron. O sea, yo creo que hay como que hilar fino. Y esto es lo que nos da el momento actual, ¿no? Y la Universidad de los Andes, son Hernán Silva, precisamente ha trabajado los exiliados de España que llegaron en el mismo momento de la consolidación de la República literal. Entonces, toma el caso de la UIS, ¿sí? Como Alejandro Álvarez Sedón llega a la UIS a Bucaramanga, es una universidad industrial. Entonces llega ese señor con conocimientos en ciencias exactas y entonces ayuda a impulsar la profesión de la UIS. Precisamente acaba de publicar en la última revista de la Institución Nacional de la SAE Medellín, Historia y Sociedad, y el artículo es específicamente sobre el tema de los privados acá. Es interesantísimo esto. Los que llegaron a una interpretación. Aquí María Mercedes hizo sobre el exilio español. Llegaron los de Texas en Barranquilla, los que fundaron la facultad, los que crearon la facultad de educación física. Llegó mucha gente. Fíjate. Claro que no ni mucha, comparado pues con los 20.000 que llegaron a México, 5.000 americanos. Pero en México sí se destacaron mucho. Llegó de todo, ¿no? De naranja hasta los abogados y todo las eso. condiciones de posibilidad que hacen que un
país sea más receptor. En X momento. Ah, no, y el gobierno. La visión Eduardo también. Santos dijo que no tenía nada. Y Adrián Gómez, que era más del eje que Sí. de los países aliados, entonces no tenía. Y también era muy interesante lo que pensaban los que se iban a venir para Latinoamérica. Entonces, despreciaban Bogotá y Quito. Entonces, vámonos para Bogotá y Quito para que después nos inviten a México. ¿Sí? Entonces, este era un periodo, este era un sitio de paso para que después me puedan llevar a Buenos Aires o a Santiago. Sí, qué barbaridad. Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Rastrear todo eso, los Por Pablo Neruda, que era el cónsul allá en España, entonces tenía mucha gente para Chile. Pero Venezuela también, pues, República Dominicana fue el segundo, después de México. Hasta que empezó la guerra mundial. Ahí sí ya quería. No es que interesante. Y es cierto, los españoles llegaron desde la Barrotero hasta sí, ¿no? De todos los... Bueno, ahora, en relación con el desarrollo del oficio, podríamos decir que ha habido una serie de tránsitos. Desde el historiador o el que desarrolla el oficio, el que se ve un poco más como artesano. Y muchos historiadores de educación se han seguido viviendo como artesanos, como que ellos no quieren saber de teoría, transmiten su saber, sus reglas de saber en talleres a los alumnos y se viven como artesanos, como que no hay una producción mecánica o en serie ni nada de esto. Eso ha sido una de las metáforas para pensar el oficio, el trabajo del historiador de la educación. Lo que también vivimos en México, decíamos en los 70, es esta institucionalización y profesionalización que veíamos hace rato. El asunto es que eso fue cambiando las reglas del juego, porque fue exigiendo otro tipo de preparación. Cerró los espacios al historiador ya preparado en el campo para que diera clases, generó una serie de publicaciones, etc., generó instituciones, hasta que esto nos va llevando en los 90 a un nuevo academicismo, en donde va habiendo como una rigidez en los criterios para elaborar textos, tiene todo el asunto de la evaluación de los pares, como muy, ¿no? Entonces se pierde el oficio original y se pierde el sentido de lo que se hacía. Hoy vamos a ver otra manera. Se va pasando del historiador aficionado, el que hace historia como afición, al especialista acreditado, con un fuerte nivel de especialización y que va formando parte de comunidades que tenían por ser muy selectivas. Me falta uno. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. No la tengo impresa, pero ¿qué tal? La tengo. Bueno, o sea, ¿cuál es el momento actual? Indudablemente que estamos viviendo un cambio en las formas de producción del conocimiento en todos los campos. Ciencias sociales, ciencias duras, todo. Las ciencias sociales, humanidades y artes bajo el impacto de las ciencias duras, etc. La gente que hace historia de educación actualmente perdió el público anterior. Antes era lo que decíamos protagonista de su momento, protagonista de la vida escolar, etc. Ahora, el nuevo público son sus padres, son los colegas, son los estudiantes, como que se reduce el público y se va incurriendo en un nivel cerrado, donde hay pocos canales hacia afuera. Hay mayores niveles de exigencia, mayores niveles de producción, pero que también se nos van ligando con las políticas de homologación. Entonces la gente tiene que producir, tiene que hacer ponencias, tiene que hacer artículos arbitrados, tienen que... Y el tiempo no da, pero tienen que hacerlos, entonces los hace como puede, o con quien puede. Entonces ve uno, a mí me recuerda un programa, Club Quintito, que siempre hizo uno que estaba todo con niñitos, porque de repente son 5 personas para una ponencia de 8 cuartillas, y aquí cómo se la dividieron, si fueran 10, por lo menos 2 y 2. Y hay una perversión que estamos viviendo. Ahora, se va dando otra relación con la realidad, porque ya me interesa la realidad, se me interesan los temas de investigación. Entonces, como no hay contacto con problemáticas reales, bueno, pues a ver qué problema me invento, ¿no? En vez de nutrirse de lo que está sucediendo
y derivar los problemas de investigación. Están los controles de calidad cada vez más fuertes. Y lo que hubiera sido un mérito, o que ha sido un mérito, que es organizarse gremialmente en academias, asociaciones, pues ahora es el control de los pares fuertísimo. Los que te evalúan las ponencias, yo te evalúo, a ver cómo te evalúo, si perteneces a la sociedad tal, si no perteneces a la sociedad cual. Y esto se va induciendo desde los posgrados, que es terrible, ¿no? Terrible, porque yo he llegado a ver cosas que me fastidia mucho. Cuando uno se mete a trabajar con estudiantes de posgrado, presenta unos simposios, ponencia, uno está ahí hombro con hombro trabajando con ellos. Pero he visto que luego mandan a los estudiantes, el estudiante va a cualquier evento nacional e internacional, recoge la constancia y le hace la ponencia al investigador. Dice, no, pues es una quemada bárbara, ¿no? Una distorsión de lo que son estos eventos. Y la producción va siendo muy, muy especializada. Yo creo que falta buscar canales de difusión, de divulgación más amplios. Yo creo que van siendo fenómenos pues cómo ha cambiado el asunto, ¿no? Y además estamos en una cosa de congresos y coloquios, terrible. Encontré una crítica que me encantó de Legov, porque es Legov, hace rato dijo que estábamos, sí, que vivíamos en la Jacques Legov, decía que estábamos viviendo en la coloquitis, que tanto coloquio, que a qué hora se trabajaba, a qué hora trabajando con los estudiantes, a qué hora producía. Porque si hay una exacerbación de papeles, hay instituciones, donde yo estoy, la UNAM es como muy abierta y se ha defendido de muchas cosas. Pero hay lugares que dicen, tú tienes que ir a 5 congresos nacionales y 2 internacionales. Ya está el otro pobre buscando los eventos. Yo digo que no es posible. Pero estamos en eso y estamos en las políticas del Sistema Nacional de Investigadores, que tiene su par acá, el CONACYT, que es para elevar conciencias, y uno va viendo estos cambios que a mí me sorprende, ahora hablando con los amigos colombianos, ¿qué es lo que está pasando allá? Son políticas internacionales. Pero es la realidad que comentábamos en los coloquios o los congresos, que ya es tanta la gente que empiezas a mirar y si tú estás aquí o estás allí, no puedes asistir a todo lo que te gusta. Era como antes que eran los 300 o 500 que existíamos, escuchábamos a todo el mundo y eso era fabuloso. Pero ahora es no hay económico, ¿no? Parezca el simposio, la mesa colocada a la otra y se queda un concurso. Y además llegas y se ve la ponencia en 15 minutos, que era que esté en la memoria, pues a mí no me motiva. Mejor se van a ver otras cosas. Pero en ese sentido México tiene un gran avance. Si bien este es un defecto que tiene, por ejemplo, el CONACYT, México tiene un gran avance en comparación, por ejemplo, con Colombia. Cuando yo vengo de México a hacer mi estancia de esta universidad, me encuentro con que CONACYT me da la oportunidad de pagarme todos los gastos, de darme un seguro médico, de pagarme la estancia. Yo soy mexicano. Ah, pues, ¿por qué no me dio hasta la conferencia? Entonces tengo la oportunidad de estar aquí y de venir a ver cómo se hacen otras formas de conocimiento a otro país. Y entonces yo comparo, veo a mis compañeros y veo el desarrollo y qué diferente se ve México cuando estás afuera. O sea, cuando tú estás adentro dices México tiene toda una gran cantidad de defectos que dices tú, pero cuando vienes y ves a otro país dices tú, no, mi país es... Miren, yo creo que en este momento el CONACYT realmente tiene una política de apoyo en los posgrados que es maravillosa. Hubo un compañero colombiano de Bucaramanga, que les comentaba André, que hizo una tesis maravillosa. Él trabajó biografía histórica y trabajó sobre un alemán exiliado en México y la familia desde muy pequeño, Rodolfo Steinheim, que trabaja mucho sobre derechos humanos. La entrevistó y él dijo que hizo la biografía de él y trabajó muy bien, con una disciplina de Andrés que qué bárbaro, ¿no? Y luego, bueno, ahí con toda la complicidad del tutor, ¿no? Yo lo apoyé porque solicitamos una estancia en Polonia. Me decían, pero ¿cómo? Es colombiano y está becado por CONACYT, ¿cómo tú ya CONACYT le va a pagar la estancia en Polonia? Ah, este es un estudiante muy comprometido y lo aceptaron. Entonces fue 6 meses a Polonia
a trabajar en un seminario de sociología de la cultura o algo así, de una profesora que publica mucho en Historia y Fuente Oral, la revista de Barcelona, que trabaja mucho sobre el Holocausto. Entonces estuvo ahí 6 meses trabajando sobre el Holocausto, y este bárbaro, cuando regresó, comentaba que en uno de esos días se fue a los crematorios, a los campos de concentración nazis, Auschwitz y todo. Además eran días nublados, que ay, este bárbaro, qué depresión. Bueno, fue a completar la misión de lo de Shanghái. Y fue maravilloso porque si el CONACYT apoya a los compañeros colombianos, latinoamericanos, es una gran cosa. Hasta el momento su apoyo como política. ¿Cómo no lo sé? ¿Cómo no lo sé? Porque son de las cosas que pasan y después se pierden. No lo sé, en este momento estamos así, ¿no? Sí, pero lo que dice el compañero es cierto relativamente. Conciencias también da becas y se llaman muchachos aquí a hacer posgrados, a más becas a nivel de posgrado que de pregrado. Que México sí le favorece mucho en eso. Incluso yo le he dicho a mis estudiantes, lo que pasa es que en el área de humanidades y de sociales en esto es mucho más difícil porque la competencia es mayor. A mí me decían, los compañeros de la universidad, dice, manda gente de Colombia, pero resulta que hay becas para los de química, biología, ciencias duras. No es cierto. Yo estoy haciendo una maestría en desarrollo educativo en educación en México y hay becas para los que van a antropología, No, sí hay becas, pero hay más gente que se presenta y hay menos en posgrado. Yo estoy hablando más de posgrado que van para los químicos, terminan y ya tienen su trabajo, entonces no están interesados tanto en hacer un posgrado. En cambio aquí, si no tienes ya el posgrado, ya es muy difícil que te den un trabajo. En cambio en México no. Pues está difícil, o sea, yo creo que es un proceso. Y incluso de la Universidad de Caldas mandamos estudiantes y lograron conseguir la beca. De aquí también de la Universidad Nacional de Medellín hemos mandado estudiantes y hemos conseguido la beca. Sí, es mucho más fácil allá. Por lo menos hubieron 3 compañeros de la Universidad de Antioquia en estancia académica. Sí. Pero son muy pocos comparados con México. Es que uno da, todos los compañeros muchos están becados. También depende del promedio, porque si tienes un promedio bajo, no te quitan la beca. Entonces, eso es muy importante. Ahora, yo creo que allá los jóvenes tienen oportunidades. Y es que, perdón, allá es más barato que acá. No. Claro. Sí, yo estudié allá la maestría de doctorado. Es más barato. Y trabajaba en la Más UNAM. caro acá. Aquí. No como ustedes salarios con los millones de pesos que manejan. Ah, sí, no, pero aquí es carísimo. Es carísimo. Los posgrados son Los carísimos. más caros son los libros, ¿eh? Aquí sí también. No, pero es cuando llegar allá a la infraestructura y a dólar que todos los libros que uno ha comprado aquí a 50, a 60. Sí, eso para mí fue un choque porque aquí hasta el litro de leche es carísimo. O sea, yo pago, ¿cuánto pago de renta? Pago 300,000 pesos de renta y todo el mundo se sorprende porque me dicen que es regalado lo que estás pagando de renta. Y es ahí en galerías. Más barato todavía. Ayuda a conseguir Sí, por favor. Pero de alguna manera en Colombia se ha avanzado. Nosotros en el posgrado tenemos un estudiante mío que es brasilero, está haciendo su doctorado y él ha tenido beca de CPS y la Universidad Distrital le ha dado varias ayudas. Ya se está poco a poco, pero se está abriendo. Sí, pero con respecto a lo que decías del CONACYT y Conciencias, sí, esa política de productividad está obligando a que cada grupo tenga N artículos, N ponencias, N congresos, N libros, y si no los tiene, se baja de categoría y pues a todos los grupos les interesa estar bien clasificados. Entonces es una lucha impresionante. Sí, pero eso es aquí y allá. Y yo oía en México, por ejemplo, las investigaciones y los trabajos a veces se han prestado para hacer cosas regulares o hacerlas de una forma no muy legal porque el sistema les está pidiendo. Entonces una amiga de Puebla me decía, mira, soy incapaz de seguir ese ritmo
estaba enferma y había renunciado a estar en investigación porque justo hay gente que se mueve muy bien, pero otra se mueve más lentamente en el mundo de la Muy investigación. difícil, pero por ejemplo uno tiene que defenderse. El sistema de investigación allá con CONACYT y el Sistema Nacional de Investigación, la universidad te está pagando, por decir algo, 3 millones. Y CONACYT te va a dar también otros 3 millones y estás en el sistema Aquí nosotros no tenemos esa categoría de que nosotros estamos ganando lo mismo en la universidad y lo mismo nos está pagando conciencia. No, nos van a No mandar nos unos pagan. puntos, o sea, no nos van a dar ese dinero. Entonces, las diferencias son muchas. Ahora, en Sonora, una anécdota, en la Universidad de Sonora entra un profesor que tiene un problema gravísimo, porque los estudiantes lo rechazan. Tiene un problema de una enfermedad física que es muy desagradable, él no tiene su culpa, eso le dio ya de viejo, pero los estudiantes no quieren clases con él. Entonces le digo yo a la directora, pongámoslo en investigación. Me dice, pero no Mercedes, lo vamos a premiar mandándolo a investigar cuando va a ganar el gobierno. Aquí no lo premian a uno por estar en investigación. Tiene que hacerlo y no te van a pagar el doble. Entonces aquí tenemos muchas desventajas. Yo creo que es un poco injusto lo que pasa también en México, ¿no? María Porque Esther, hay decías tipos de nombramiento. que hay muchas cuestiones y sí hay elementos que uno puede uno decir son similares y esto, pero si lo vemos históricamente, de una parte el sistema de educación, y ahora voy a decir sobre lo público, mexicano tiene desde los momentos después de la Revolución Mexicana, desde los 20, se va a consolidar todo un sistema universitario que ya venía desde antes. En cambio, en Colombia, la formación de sistemas educativos es mucho más tardía. La carrera de historia que existe en México desde hace muchísimos años, la carrera de historia en la Universidad Nacional empezó en Medellín, ahí donde yo estudié agronomía. Hubo primero historia que en la Nacional de Bogotá. La carrera de historia no tiene 30 años. Entonces hay toda cosas semejantes, pero con una diferencia de medio siglo. Y lo otro que me parece que es absolutamente diferente es que en México hay un sistema de educación pública realmente. En Colombia hay universidades públicas, hay 32 universidades públicas, pero no hay un sistema de educación pública y sobre todo no tenemos un sistema de educación pública desde la maternal, desde los jardines infantiles, la educación primaria, la educación secundaria es completamente compartida con la educación privada, que en general todo el mundo dice la educación privada es muy buena, pero nunca se dan cuenta de las escuelas de garaje, de los hacinamientos que pueden existir, como existen en la educación pública, pero sobre todo en la mayoría de la educación privada y en las universidades en Colombia. Crearon el Fondo de Cultura, creó el Centro Cultural, y yo estuve ahí por que conocí a Aguilar, el primero que llegó aquí, y entonces decía, creamos el fondo el Centro Cultural Gabriel García Márquez porque en este barrio hay 40 universidades. Entonces yo después le dije a Aguilar, ¿vienes de Ciudad de México? ¿Dónde en un barrio hay 40 universidades? Quiere decir que las 40 no son universidades, Claro. son una o dos. Claro. Entonces hay una diferencia enorme en la existencia de un sistema de educación, realmente un sistema de educación pública que en Colombia no hemos tenido, no tendremos, y cuando sabemos, por ejemplo, tengo la experiencia de los estudios en Francia, donde también hay un sistema de educación, o había un sistema de educación pública que hoy las políticas neoliberales están acabando en Francia, están acabando en México,
y todo eso que estamos viendo. Pero es que a veces en Francia les decía a la gente, si quieren un sistema como el que algunos dicen de la educación, que en Francia no sé por qué dicen que es la educación libre, cuando es la educación confesional, generalmente religiosa, no sé, libre porque no es del Estado y de la sociedad. Yo les decía, si ustedes quieren una universidad como esa, una educación primaria y secundaria como esa, ya existe el paraíso en tierra. Ya, pues, cuando quieran vayan para el paraíso. Entonces me decían, ¿dónde? Váyanse para Colombia. Tenemos una educación privada completamente dominante, de mala calidad. Dos comentarios, uno de México y otro de Colombia. En México también está el libro de texto gratuito para toda la primaria. Aquí nosotros no tenemos eso. Ni parece que libro de texto gratuito para toda la primaria. Que hay Libro de texto que gratuito para toda la estudiar primaria. y analizar los argumentos. No, pero es que eso tiene muchos años. Y lo Malos o segundo es- buenos son gratuitos. Sí, Aquí no son gratuitos. En historia de la, no, y no son tan malos. En historia de la educación, de la historia de la educación en América Latina de Darcy Ribeiro, él cuenta por qué en Colombia hay tantas universidades. Porque como en la década de los 70 salió un decreto donde población que tuviera más de 100.000 habitantes podía tener una universidad. Entonces él decía, eso no ocurre sino allá. Nosotros aquí en las capitales, si mucho hay una universidad. Pero en Colombia ahí, en cuanta parte tenga más de 100.000 habitantes, y para la década de los 70 ya teníamos, ¿desde cuándo? La distrita fue en el 50, ¿qué? 48, es que se crearon universidades regionales. Sí, porque cada departamento quería tener su universidad y eso fue una explosión de universidades impresionante. Eso los 80 y los 90 disminuyó ostensiblemente, pero digamos que los puntos de comparación sí son muy complicados, porque pues hay una historia de México, no, la UNAM es, digamos, como un monumento, aquí no hay una universidad como la UNAM, entonces, no, pero sí, la la nacional de nacional. nuestra señora Rosario y la avenida San Yo Bartolomé, creo que es por muy la interesante época, como pensar hermanadamente en los países latinoamericanos. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué tal desarrollo? ¿Por qué tal dedicación? Y yo creo que los jóvenes ahora tienen una oportunidad que yo me muero de envidia. Por la movilidad estudiantil. uno le O dice sea, por muy difícil que sea, en la medida en que pueden solicitar un programa de movilidad, ya vienen a la, ¿no? Yo creo que es una maravilla que uno no lo tuvo. Sí, Entonces eso hay que aprovecharlo. Yo creo que Y eso se les- una cosa muy importante para comparar con México del siglo XIX es que aquí en 1870 tuvimos el DOI. Y bueno, a los 6 años se cae por la guerra de las escuelas. Pues en el por mismo, la regeneración también. sí, entonces, en el mismo momento en que estamos nosotros firmando la regeneración y al año entrante el concordato en 1887, Ecuador y México están consolidando precisamente un sistema de educación público, gratuito, laico y obligatorio. Claro, si Eran los 4 pilares de la educación moderna. Pues, cuando sube la iglesia, nosotros fue todo lo contrario. Entonces, para poder entender esa disparidad con Y el México, año habría que mirar estaba hasta desde muchas Benito Juárez pretensiones. en la reforma liberal 1851-54. No, si nosotros hubiésemos mantenido la historia del radicalismo, la educación en Colombia estuviera muy avanzada, estaría, pero con el problema de la regeneración se acabó todo y solo hasta 1930 en un país conservadores liberales con todo el problema político y una educación clasista todo el siglo XX, pues antes tenemos ahora educación gratuita para la educación básica, primaria y secundaria. Y también hay que ver con el momento de cada país. Yo como mexicana viví con la separación de iglesia y Estado. No tenía nada que ver. Cuando en el año 2000 asume el poder del PAN, la relación con Fox, católico de derecha, lo más sorprendente fue que de repente antes de ir a tomar la banda presidencial fuera a la iglesia a comulgar. A mí, bueno, esa es una imagen que uno no tenía, ¿no?
o que anduvieran religiosos con hábito por la calle. Así es. Y ahora lo que se habla mucho como de pérdidas es que ahora viene la investiga de nuevo de la iglesia y son tanto que costó para que se blindara. Y ahora, esto no se daba en Argentina. En Argentina había como mayor liga entre iglesia y Estado. Es que ahora en cada país, ¿no? Cada país es eso. Bueno, finalmente, el problema que subsiste es la función social de la historia, que no es explicar el pasado, sino tratar de comprender el presente, ¿no? Bueno, pues por ahí andamos. No sé si haya preguntas.